El océano esconde todavía muchos secretos que pueden llegar a ser aterradores. Un viaje a las profundidades del mar para descubrir los misterios sin resolver más asombrosos de los océanos. Cuando nos sumergimos en la inmensidad del océano, viajamos a un nuevo mundo, un mundo que, pese a que forme parte del nuestro, sigue siendo un verdadero desconocido. Todavía hay infinidad de cosas que no conocemos acerca de las profundidades de los océanos. El mar alberga aún secretos y misterios que son un quebradero de cabeza para los científicos de todo el mundo. Y es que cuando conocemos que apenas hemos explorado el 5% de los océanos, no podemos evitar que nuestra piel se erice. El 95% de las profundidades del océano siguen estando sin mapear. ¿Quién sabe qué nos aguardan las profundidades del mar? Y es que prepárate, porque en este iceberg emprenderemos un asombroso viaje a las profundidades de los océanos para descubrir los misterios y secretos más increíbles que se esconden en la inmensidad del mar. Y gracias a esto jamás volverás a ver el océano de la misma forma. El misterio del CAS-2 viene a romper la dinámica de los barcos desaparecidos, y es que este catamarán fue calificado como barco fantasma hace poco menos de una década, en el año 2007, en la era del GPS y de la localización por satélite. Un pequeño barco quedó a la deriva, como si de un caso de los años 50 se tratase. Pero, ¿qué sucedió a bordo de este barco, que llegó a intrigar incluso a la policía? El CAS-2 llega a las costas australianas en forma de barco fantasma. Tenemos que remontarnos, tal y como hemos dicho, el 18 de abril del año 2007. En ese preciso día, en las costas australianas, los guardacostas que estaban de servicio avistan el catamarán CAS-2, un barco que llamó su atención, ya que no obedecía las indicaciones que les daba a través de la radio VHF. Parecía como si fuera a la deriva, y así era. Y es que, cuando los guardacostas se abarloaron al CAS-2 y lograron subir a bordo, comprobaron que en su interior no había nadie, ni personas ni ningún signo de vida. Tampoco había signos de violencia, como pudieran ser restos de sangre o señales de lucha o pelea. Todo parecía tranquilo, extraordinariamente tranquilo. Nace el misterio de este barco fantasma. Una vez que se da el aviso a las autoridades costeras pertinentes, se comienza una intensa búsqueda de los tripulantes del barco fantasma, en varias millas a la redonda, con la esperanza de encontrar a Derek Betten, de 56 años de edad, y sus dos amigos, Peter y James, de 69 y 63 años. Una búsqueda que no solo no tiene éxito, sino que arroja más interrogantes de los que había antes. Finalmente, las autoridades no tuvieron más remedio que dejar la investigación sin poder cerrar el expediente. Un expediente que fue frustrante, ya que este caso no era como los que ocurrían en los años 50. Investigadores australianos están en la búsqueda de lo que llaman un misterioso monstruo marino que devoró a un tiburón blanco de casi 3 metros de largo. Un dispositivo de localización colocado en el tiburón fue encontrado en la orilla de la playa, y después de un análisis mostró que sufrió un rápido aumento de temperatura y una inmersión de 580 metros bajo las olas. Los científicos atribuyen el alza de más de 30 grados de temperatura a que el tiburón entró en el sistema digestivo de otro animal, y la inmersión podría ser explicada por el rápido descenso del cazador. Los investigadores encontraron el dispositivo a 4 kilómetros de donde fue etiquetado el tiburón. Esta historia fue contada en Hunt for the Super Predator del Instituto de Documentales, que salió al aire el 25 de junio en Estados Unidos. Cuando me dijeron por primera vez los datos arrojados por la etiqueta, estaba absolutamente sorprendido, dijo el cineasta Dave Briggs en el documental. La pregunta, que no solo vino a mi mente, sino a la de todos los involucrados, fue: ¿qué hizo eso? Obviamente fue devorado. ¿Qué se comería un tiburón tan grande? ¿Qué podría matar a un tiburón blanco de 3 metros? La fosa de las Marianas es una depresión del suelo oceánico, es decir, una fosa oceánica o fosa marina,
considerada como el área más profunda de los océanos conocidos, ubicada en el Océano Pacífico y con forma de media luna. Se trata de un hundimiento de unos 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho, cuyo punto más profundo conocido ronda los 11 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Esta fosa obtiene su nombre de su cercanía con las Islas Marianas. Al contrario de lo que se podría pensar, la vida en las profundidades del abismo de las Marianas no constituye una rareza. Naturalmente, al ser tan extremas las condiciones de temperatura, presión y luminosidad, la vida difiere significativamente de la que se puede hallar en la superficie. Así, por ejemplo, la vida vegetal es inexistente, ya que resulta imposible llevar a cabo la fotosíntesis, pero finalmente sigue siendo un total misterio. En la vasta inmensidad del mar Báltico reposa un enigma que continúa desafiando a expertos y entusiastas del misterio por igual, y más cuando se trata de ovni, emergiendo desde las profundidades de las aguas en junio del 2011, que se ha denominado la anomalía del mar Báltico. Sigue siendo un tema de especulación y estudio científico, descubierta por el equipo sueco de buceo Ocean X. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la anomalía del mar Báltico? A medida que los relatos sobre la anomalía comenzaron a aparecer en publicaciones reconocidas como el Daily Mail, el interés público se disparó, alimentando un caldo de cultivo fértil para teorías alternativas. A pesar de los hallazgos científicos, los miembros de Ocean X han sugerido que la roca podría estar cubriendo algo artificial, posiblemente una construcción humana antigua. Estas teorías se mantienen con vida, con propuestas de que la anomalía podría ser un antiguo tótem, un altar o un marcador de navegación de una civilización perdida, pero lamentablemente también sigue siendo un misterio que no se ha resuelto. Hablamos de Blob, un ultrasonido subacuático que fue detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y que levantó todo tipo de especulaciones. Es un sonido que no se había escuchado antes y mantuvo a los investigadores en vilo durante no poco tiempo. Al fin y al cabo, el 95% del océano está pendiente de ser explorado. ¿Fue un monstruo? ¿Algún tipo de medusa gigante? Quizá era una fiesta de los Atlantes. No exactamente. Comencemos por el principio. En 1997, los investigadores que escuchaban la actividad volcánica submarina en el Pacífico Sur registraron en palabras un sonido extraño, poderoso y extremadamente fuerte, mediante hidrófonos, micrófonos subterráneos. Separados por unos 3.219 kilómetros, se registraron varias instancias del sonido que no se parecían a nada que hubieran escuchado antes. No solo era fuerte, el sonido tenía una característica única que llegó a conocerse como el blob. Los sensores que detectaron el blob estaban separados por miles y miles de kilómetros de distancia, así que el animal tendría que emitir un ruido enorme. ¿Qué clase de bestia puede emitir semejante ruido? Se barajó la idea de un calamar gigante, pero los cefalópodos no tienen un saco lleno de gas, así que no pueden hacer ese ruido. Tampoco podría ser una ballena, según Philip Lovell, biólogo marino de la Universidad de Boston, que en la misma entrevista aseguró haber escuchado cantos de ballenas a esas distancias, y que el blob era más fuerte, un total misterio. Los orígenes de esta historia se conocen, a diferencia de muchas otras leyendas, cuyo inicio es una incógnita. Fue mencionada y descrita por primera vez en los diálogos de Timeo y Critias, textos de Platón que datan de unos 330 años antes de Cristo. La Atlántida, en conclusión, es más la leyenda de una ciudad rival de Atenas que una civilización sumergida, y si hoy existiera de verdad, sus habitantes y regentes probablemente tratarían de conquistar y someter al resto de la humanidad. La conclusión es que Platón creó la Atlántida como un elemento literario ficticio, debido a que no hay rastros de ella en ninguna otra parte del mundo. No existe evidencia de ninguna parte del mundo de que la Atlántida existió,
antes de que el célebre filósofo escribiera sobre ella. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero. De ahí su nombre, que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. Una fecha que marca el inicio de este misterio. En el año 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia, Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Pero hasta ahora, nadie ha podido descifrar el misterio que oculta el Triángulo de las Bermudas tras la desaparición de cientos de barcos y aviones. El lugar más temido que el Triángulo de las Bermudas es el Triángulo del Dragón, que sigue una línea que va desde el oeste de Japón al norte de Tokio, hasta un punto del Pacífico, y vuelve por el este, pasando por las islas Ogasawara y Guam, para subir de nuevo hacia Japón. Al igual que el de las Bermudas, forma un patrón triangular, partiendo del oeste de Japón al norte de Tokio. Sigue una línea hasta el punto del Pacífico, que se encuentra a unos 145 grados de latitud este. Desde hace miles de años, los habitantes de la zona la han calificado como extremadamente peligrosa, porque se han producido múltiples desapariciones y sucesos muy extraños. Una larga lista de embarcaciones pesqueras, grandes buques de la Armada y aviones de todo tipo han desaparecido junto con toda su tripulación desde hace más de 1000 años. Según una leyenda japonesa, existe bajo el Mar del Diablo un reino donde el tiempo se haya detenido. También habla de barcos fantasmagóricos que aparecen repentinamente como si subieran de las profundidades para desaparecer al cabo de un momento. Parece que un número significativo de barcos y aeronaves han desaparecido bajo circunstancias inusuales, y resulta escalofriante la coincidencia del alto número de desapariciones en unas determinadas zonas del planeta, casi siempre sin dejar rastro. La única explicación que nos queda es que existen misterios que la naturaleza se resiste a desvelar.